Y está en el capítulo 1 del versículo 11 al 24. Entonces, si usted se pregunta, bueno, ¿cómo vamos a hacer nuestro estudio hoy? ¿O cómo vamos a hacer nuestra inspiración hoy? Bueno, ya tenemos nuestro inicio. Y este este episodio de hoy es la primera parte. Es la primera parte porque durante la semana tenemos nuestra enseñanza en casa, que es nuestra segunda parte. Así que en esta primera parte hay una pregunta que usted debe hacerse. Julio, una pregunta que yo también me hago. Y es, ¿cómo podemos defender la fe? ¿Sí? ¿Usted puede acompañarme en esa pregunta? ¿Puede hacerse esa pregunta en voz alta conmigo? ¿Cuál es la pregunta? A poner cara de que, ponga cara usted de que se está haciendo la pregunta, ¿no? Para que el cerebro la vaya, ¿cómo defender la fe? No sé uno por qué tiene que poner la mano acá, pero ¿cómo defiendo la fe? ¿Y por qué hacemos esta pregunta? ¿Por qué habría uno que hacerse una pregunta a veces tan conspiranoide, como que defenderla de qué, o con quién estoy peleando, o de qué se trata esto? Pues recuerde que queremos oír lo que Pablo estaba hablándole a la comunidad ahí en Gálatas. Y lo que Pablo está diciendo a estos primeros creyentes, porque la primera pregunta que usted tiene que hacerse cuando lee la Biblia es, ¿qué quería decir el que lo escribió a las personas a las que se las escribió? Antes de usted saltar a sacar todas sus conclusiones y toda su aplicación, antes de eso usted tiene que preguntarse, oiga, ¿qué quería decir el autor a las personas que le escribió esto? ¿Cierto? Y luego si se pregunta, ¿qué me quiere decir a mí? Y toda la carta de Gálatas es una carta que quiere llamar la atención de los que la escuchan para advertirles, para decirles que hay riesgos en el lado oscuro. Hay riesgos que si no los identificamos van a causar en nuestra vida pues consecuencias. Hay riesgos en el lado oscuro. Y parte de esos riesgos, recuerde esto de Gálatas. Parte de este riesgo es que lo que escuchemos, dice el versículo 6 de Gálatas del capítulo 1, y ahí voy a comenzar leyendo, dice, lo que escuchemos, dice Pablo, estoy asombrado, horrorizado, asustado, Gálatas 1:6, de que ustedes estén apartándose tan pronto de Dios. El riesgo del lado oscuro es que hace que tú y yo nos apartemos de la voluntad, del propósito o de los pensamientos de Dios. Y eso es un riesgo que no deberíamos correr o que deberíamos estar dispuestos a decir, bueno, ¿cómo evito ese riesgo? Y luego dice, estoy horrorizado de que se aparten de Dios, quien nos llamó a sí mismos por medio de la amorosa misericordia de Cristo. O sea que al final nos estamos apartando de esa amorosa misericordia de Dios. ¿Por qué tendría yo que apartarme del amor de Dios? ¿Por qué? Entonces aquí está el riesgo. Porque están siguiendo un evangelio diferente. Uno que aparenta ser la buena noticia, pero no lo es en absoluto. Están siendo engañados por los que a propósito distorsionan la verdad acerca de Cristo. Entonces, ¿de qué debemos defender nuestra fe? ¿Cuál es la pregunta? ¿Cómo defendemos nuestra fe? ¿Pero de qué? De los falsos mensajes y de los falsos maestros. Eso es lo que la carta quiere que usted y yo hoy podamos estar alertas. Bueno, ¿será que cerca de mí hay una mala influencia? ¿Será qué está influenciando en mi vida? ¿Cuáles mensajes? ¿Cuál es la teología que yo estoy haciendo con la música que escucho, con las conversaciones que tengo, con los influencers que miro, que me impulsan al éxito o que me impulsan no sé, a tener dinero rápido? O sea, ¿cómo es la influencia que yo estoy recibiendo hoy? Porque la influencia que yo recibo se ve reflejada en la forma también en cómo yo veo a Dios, ¿sí? ¿Cuál es la influencia que yo estoy recibiendo? O sea, un falso mensaje y también falsos maestros. Ese es el peligro. Así que si le preguntara, como digamos, esta es la conclusión, vámonos ya todos, ¿de qué deberíamos defender nuestra fe? ¿De qué? De un falso mensaje y de un falso maestro, o de falsos maestros, falsos mensajes, de una influencia equivocada. Entonces vamos a defender nuestra fe.
¿Y cómo se defiende la fe? Bueno, aquí hay una respuesta para que usted la pueda tener clara. ¿Cómo se defiende la fe? ¿Puede leerla? ¿Cómo se defiende la fe? Pueden leerla claramente, ¿no? ¿Cómo defiende la fe? Si es que yo no dejo ver, ¿no? Con una fe propia, tres claves. No, pues lo azulito es lo que viene luego. ¿Cómo defiende la fe? Vamos a decirlo. Pues para defender la fe, lo que usted necesita primero es tener una fe que sea propia, que le pertenezca, una fe que provenga de usted y que no esté usted tratando de defender su tradición, por ejemplo. Es que, ¿por qué está tan convencido de lo que cree? No, pues porque eso fue lo que me enseñaron a mí, porque eso fue lo que yo creí cuando era chiquito, porque eso es lo que en mi país se habla. No, una fe propia. Y para la fe propia hay tres claves específicas que yo quiero que usted escuche hoy. 3 claves que están ahí en esos versículos, del versículo 11 al versículo 24, hay 3 claves. Y esto es la primera parte, ¿no? La segunda parte es durante la semana, la enseñanza en casa. Así que lo primero es una fe propia. Así que yo quisiera que usted se fuera con una idea de cómo tener una fe propia. ¿Qué se necesita para tener una fe que sea mía, que sea una fe que me cuide, que me lleve incluso a no correr riesgos? ¿Cómo hago yo para no dejarme influenciar? Entonces, bueno, lo primero es en el versículo 11 y 12 del capítulo 1. Sería bueno que usted pudiera leerlo también conmigo en su aplicación, en su celular, con su Biblia, no sé, en físico o con celular, no sé cómo lo tenga, ¿sí? Entonces el versículo 11 y 12 dice algo interesante. Vamos a la primera clave, y la primera clave dice que para que usted tenga una fe propia, usted necesita empezar con algo, con el origen de esa fe. ¿De dónde proviene mi fe? Así que la primera clave para tener una fe propia ¿está en dónde? En el origen. En el origen, ¿de dónde viene? Así que el versículo 11 y 12 que Pablo está escribiendo dice esto: amados hermanos, quiero que entiendan que el mensaje del evangelio que predico no se basa en un simple razonamiento humano. Pablo está diciendo, lo que yo les estoy transmitiendo no viene de un razonamiento humano. No recibí mi mensaje de ninguna fuente humana. No, ni nadie me lo enseñó. En cambio, lo recibí por revelación directa de Jesucristo. ¿Saben? El evangelio que hoy leemos no es el resultado de una inspiración humana, de una iluminación humana, como que un iluminado descubrió cómo era Dios. Eso no es el cristianismo. El cristianismo no es un ser iluminado descubriendo a Dios. El cristianismo es una revelación de Dios al hombre, iluminando al hombre. Dios se revela al hombre. No existiría otra manera de conocer a Dios si Dios mismo no se nos diera a conocer. Entonces, ¿por qué? No sé si usted ha escuchado esta pregunta. ¿Por qué todas las religiones tienen cosas en común? ¿Alguna vez ha escuchado? Eso al final todos los caminos lo deben llevar al mismo lugar, porque todas las religiones al final tienen cosas en común. ¿Saben qué? Muchas de las ideologías o religiones tienen cosas en común porque compartimos una revelación general de Dios. En teología, la revelación general significa eso que Dios le mostró a todo el mundo. ¿Ha escuchado que Dios hace que salga el sol y llueva para todos? Eso es una revelación general. Dios le dio una revelación general al mundo. O sea, en Romanos capítulo 1 dice que ningún ser humano, ninguno de nosotros, ni Margarita, ni mi mamá, ni Diana, que está cumpliendo años hoy, sí, ninguno de nosotros hoy puede o tiene excusa de decir, no, yo creo que Dios no existe porque nunca lo vi. Porque la Biblia dice que podemos ver lo que Dios hizo, que eso es su revelación general, o sea, la naturaleza, su poder, las cosas bellas que vemos. Por eso hay gente tan contemplativa. A mí me asombra encontrar personas contemplativas. La flor, y lloran viendo la flor. Oh, mira la flor, y dicen la hermosura de la flor y todo esto. Esa es la revelación de un diseño o de un diseñador. Entonces, la revelación general nos habla de Dios, pero la revelación general no podría llevarnos a tener una amistad con Dios. Las personas que piensan que observando la naturaleza, observando el universo, van a poder conectar y tener una amistad con Dios se equivocan, porque si eso fuera necesario, Jesucristo no hubiera tenido que venir.
Y aquí es donde se hace tan importante lo que Pablo dice, fue por revelación directa de Jesucristo. Jesucristo tenía que venir para que nosotros pudiéramos entender a Dios de manera personal, ¿sí? O sea, imagínense que yo tratara de conocer a Willy solo por, no sé, por fotos. Ay, sí, esta es Juliana, se ve que es buena gente, se ve que es tierna, se ve que ella es así cuidadosa, se ve que es detallista, se ve. Entonces yo trato de imaginarme cómo es viendo una fotografía o viendo algo que ella hace. De pronto escribió un poema porque ella me escribía frases así bonitas de novios. Todavía sigue siendo muy detallista, no es una queja. Ay, chisme, voy a traducir. Siempre ha tenido como estos detalles y yo podría apreciar algo de ella por lo que escribió, ¿no? Pero realmente podría tener una relación, una intimidad con ella si no me sentara yo a hablar directamente, solo con lo que ella hizo. Pues Jesús es la revelación directa para que nosotros podamos conocer a Dios. Aquí volvamos al punto. Para tener una fe propia, yo necesito ir al origen de mi fe. Pregúntese usted hoy, ¿cuál es el origen de su fe? ¿Qué ha alimentado su fe hoy? ¿Por qué usted cree en Dios y en Jesucristo? ¿Por qué? ¿Qué es lo que ha hecho? ¿Qué lo ha impulsado a creer en Dios? Porque el origen es muy importante. Algunos dirían, no, lo importante es tener fe. No. Lo importante es de dónde viene esa fe que usted tiene. Porque si su origen no es el origen correcto, su fe va a estar afectada. Por ejemplo, muchos vienen de contextos espirituales muy sincretistas, muy mezclados. Entonces creían en el universo, creían en las chakras, creían en esto, creían en aquello. Entonces llegaron al cristianismo y todo su cristianismo sigue teniendo ese bagaje de antes. Y creo que unos relacionan a Dios mucho con eso que creían antes. O no, es que mi mamá creía en las ánimas, es que mi abuelito le prendía la vela no sé cómo. Entonces, si no examinamos el origen de nuestra fe, no nos vamos a poder preguntar por qué soy hoy, por qué creo las cosas de Dios que creo. Dependen del origen que yo tengo. Sí, si usted tuvo un contexto de pronto con los testigos de Jehová, con los mormones, con los adventistas, si usted tuvo un contexto en donde se hablaba de Cristo, pero de una manera distinta, como está acá, de la salvación, se hablaba más de la ley que de la salvación, porque se decía que a través de la ley usted podía llegar a conectar con Dios o que debía cumplir la ley para no perder la salvación. Si usted tenía ese contexto, su origen lo va a influenciar hasta el día de hoy. Y por eso Pablo tiene que decirles a ellos, miren, el origen de lo que yo enseño no es la enseñanza de algún otro maestro. Pablo era antes, el que escribe esto, Pablo era conocido porque él había aprendido en las escuelas fariseas de reconocimiento. Él decía, yo aprendí con el maestro más top. Pero aquí está diciendo, a mí ningún maestro me enseñó, ni siquiera los otros apóstoles. Pablo está diciendo, a mí ni siquiera los discípulos de Jesús me enseñaron nada. Porque luego usted va a ver que cuando él cree en Jesús, él ni siquiera va a hablar con Pedro para que le enseñe algo. Él fue solo a saludarlo. Y fue y estaba con Pedro. ¿Pero por qué? Porque él tenía que dejar claro que su apostolado, y esto es importante, esto tiene una razón de ser, el apostolado de Pedro era inspirado directamente por Jesucristo. ¿Por qué? Porque todo lo que él iba a escribir, o venía de la inspiración de Dios o no, y si no venía de Dios, ¿para qué leerlo? ¿Para qué creerlo? Y en el contexto es los enemigos de la fe, los enemigos cristianos, esos que de los que él tiene que defenderse, lo estaban desacreditando. Están diciendo, Pablo, usted no tiene tanta inspiración como los otros discípulos, porque los otros discípulos pasaron más tiempo con Jesús, en cambio usted no. Pablo, usted no puede tener tanta inspiración porque mire usted cómo habla. Y Pablo habla de esto en otras cartas. Dicen, hay gente que se cree en los superapóstoles. Yo me imagino a Pablo diciendo así, es que en la carta levantándolo, o sea, hay gente que se cree en los superapóstoles. Quisiera verlos. Yo recibí el mensaje de Jesús. Ahora, él establece esto y es importante porque él está diciendo el origen de su inspiración. ¿Sabe que hoy en día no tenemos a Pablo, pero tenemos la inspiración que Dios nos dejó a través de los apóstoles? Y hoy en día quieren desacreditar la Biblia también. ¿Sabe por qué se quiere desacreditar la Biblia? Porque si usted desacredita esto, los que la desacreditan pueden proponer otra fuente de inspiración, como ellos. Si esto no es la autoridad final, entonces ¿qué la es? No, pues la organización, el apóstol, el profeta, el que tiene el sueño, el que tiene la profecía, el que... No,
Hoy en día se quiere hacer lo mismo que se hacía con Pablo, desacreditar el origen para poder incluir otra fuente de inspiración. No se deje meter cuento. Defienda su fe. El origen de su fe tiene que estar no en la inspiración de ningún ser humano, sino en la inspiración que Jesús nos deja y nos la dejó a través de los apóstoles aquí en el Nuevo Testamento y a través de toda la Biblia, a través de los profetas de la Biblia. No esos profetas de hoy que mejor no me pongo a hablar de eso porque me quedo más tiempo. Sí, el origen de la fe, pero ¿estamos de acuerdo en eso? El origen, ¿estamos? Bueno, entonces la Biblia es atacada para poderla suplantar. Y Pablo está siendo atacado para poderlo suplantar, porque si no escuchaban a Pablo, pues iban a escuchar a otro. ¿A quién? ¿A quién? Entonces ahora pregunte usted, ¿cuál es el origen de mi fe? ¿Quién la está alimentando? ¿Quién la ha influenciado fuertemente? ¿Qué? ¿Ha sido la interpretación bíblica o ha sido más el contexto cultural y religioso que usted tiene? Pregúntese eso. Es importante que lo pregunte. 1, el origen. 2, lo segundo que va a ser clave para una fe propia es, ¿pueden leerlo conmigo? Se dice metanoia. Lo segundo que es importante para una fe propia es la metanoia. ¿Y qué es metanoia? Pues lea conmigo lo que Pablo describe en el versículo 13. Ay, a mí esto me encanta cómo uno puede ir encontrando todo y no tiene que estar inventando nada. Dice, ustedes saben, esto es Pablo, ustedes saben cómo me comportaba cuando pertenecía a la religión judía. Él les está escribiendo. Ustedes saben cómo yo me comportaba y cómo yo perseguí con violencia a la iglesia de Dios. Porque esto era Pablo, un perseguidor violento, fanático. Pablo mataba por lo que creía. Mataba y comía el muerto porque él era fanático. Dice, hice todo lo posible por destruir. ¿Por destruir qué? La iglesia. Pablo era uno de esos peligros que uno tenía. Oye, ahí viene Pablo, perdámoslos de acá. ¿Sí? Ahí viene pilas que no se den cuenta que somos cristianos porque que es fariseo, que tiene autoridad, nos puede caer encima. Dice, yo superaba ampliamente a mis antepasados, a mis compatriotas judíos en mi celo por las tradiciones de mis antepasados. Y este era Pablo, él estaba aferrado. El origen de su fe era equivocado en ese tiempo, así que él era celoso de sus tradiciones. Era celoso, no hable de mi profeta, no hable de mi iglesia, no hable de mi no hable, venga, hablemos de la Biblia. No, yo tenía gente que dice, no, yo no voy a hablar con usted de eso porque eso es hablar mal de mi líder. Vamos a hablar, tenemos que hablar de la Biblia. Pablo era así, era un celoso. Y luego dice, pero aún, versículo 15, ay, qué bonito. Aquí es donde ve metanoia. Pero aún antes de que yo naciera, Dios me eligió y me llamó por su gracia maravillosa. Ay, podemos leerlo, que eso vale la pena leer eso. Dice, pero aún antes de que yo naciera, Dios me eligió y me llamó por su gracia maravillosa. Luego le agradó revelarme a su Hijo para que yo proclamara a los gentiles la buena noticia acerca de Cristo. Cuando esto sucedió, no me apresuré a consultar con ningún ser humano. Tampoco subí a Jerusalén para pedir consejo de los que eran apóstoles antes que yo. En cambio, me fui a la región de Arabia y después regresé a la ciudad de Damasco. Luego, 3 años más tarde, fui a Jerusalén para conocer a Pedro. Hasta 3 años después fue que él fue a conocer a los apóstoles y me quedé 15 días con él, de visita solamente. Él no andaba ahí haciendo nada más. El único otro apóstol que conocí en esos días fue Santiago, el hermano del Señor. Fuimos a comer ahí a un día y ya. Dice, declaro delante de Dios que no es mentira lo que les escribo. Pablo está dejando claro cómo su vida fue transformada. Metanoia es una palabra que significa, cuando usted lee la palabra arrepentimiento, la raíz de la palabra arrepentimiento en la Biblia es metanoia. Y metanoia significa un cambio de dirección, un cambio de camino. Metanoia es un cambio de camino. Una fe propia, una fe real. Una fe propia y real siempre trae metanoia a nuestra vida. O sea, siempre trae un cambio de dirección. Pero ese cambio de dirección, recuerde esto, no es por las reglas que se siguen. No es un cambio de dirección por costumbres. O sea, yo no quisiera que usted
en el 2023 se comprometiera con las reglas y los mandamientos y principios cristianos, sin primero haber conocido a Cristo, sin primero haber sido tocado por la gracia de Cristo. ¿Qué fue lo que cambió a Pablo? ¿Qué hizo que Pablo dejara de ser un perseguidor y se convirtiera en lo que hoy conocemos? Alguien que fue capaz ya no de matar, porque Pablo mataba, y ahora ¿qué hacía? ¿Qué estaba dispuesto? A morir. ¿Qué hace que uno deje de estar tan como entusiasmado? No, la palabra no es entusiasmado, como tan comprometido con los principios de uno a tal punto de no me importa, va a pasar por encima de los demás, a decir yo estoy dispuesto a dar mi vida por los demás. ¿Qué es? Dice el versículo 15, el llamado de Dios, su gracia ¿qué? Maravillosa. La metanoia quiere decir que usted y yo nos encontramos con la gracia de Dios a través de Jesús. Por eso él dice que a Dios le agradó revelarle a su Hijo, a Jesús. La vida cristiana no va a ser posible. La vida cristiana no es posible. El cristianismo no es posible si cada uno de nosotros, si usted no ha tenido una revelación profunda de quién es Jesús. Lo que hace que usted cambie su manera de vivir no son las costumbres y las reglas. Eso no debe ser lo que lo lleve a cambiar. Lo que debe llevarlo a cambiar es la gracia que usted descubrió. Y hace poco tuve un café con alguien y le dije, estábamos haciendo las 8 decisiones. Y en las 8 decisiones hay uno de los pasos, que es el de metanoia. La decisión 4 es, voy a examinar mi corazón para decirle no a muchas cosas que están mal de acuerdo a lo que la Biblia dice. Eso es entonces voy a cambiar de dirección. Y entonces esta persona trae una lista de las cosas de las que se quería arrepentir. Y digo, yo ya oré y me arrepentí por ellas, pero el final de la conversación fue este. ¿Qué motivó que tú te arrepintieras? Y empezamos a escarbar qué era lo que lo había motivado a arrepentirse. Y ¿sabe qué? Él llegaba a esta conclusión, pues yo me arrepentí porque si yo no dejaba de hacer eso, me iba a pasar algo malo. Si yo no dejaba de hacer eso, me iba a enfermar. Y entonces empezó a decir varias cosas que si no las dejaba de hacer, lo afectaban. Y mi pregunta era, ¿tú crees que dejaste de hacer esto porque ahora quieres amar a Dios o porque sabes que Él te ama? ¿O tú estás dispuesto a arrepentirte para que no te pase nada malo? Pensé, dijo, no, pues yo creo incluso que dejé de hacer algunas de estas por puro orgullo, para que los demás se dieran cuenta que yo sí era capaz. Y así es el arrepentimiento todo el tiempo. Y confundimos el arrepentimiento humano, o sea, el voy a dejar de hacer esto para hacer esto otro, con la metanoia de la gracia. La metanoia de la gracia quiere decir que usted se siente tan amado por Dios que usted piensa, si yo soy tan amado, yo no quiero hacer esto que estoy haciendo porque no corresponde a ese amor. El cristianismo es responder al amor. Así que la metanoia es la gracia de Dios transformando mi corazón para que yo deje de pecar. Algunos quieren y hablan en estos términos, el cielo en la tierra. Pero dicen, Jesús trajo el cielo a la tierra, pero cuando hablan de eso, hablan de las riquezas que hay en el cielo, las trae a la tierra para que uno las pueda tener. Pero nunca están hablando de lo que hay en el cielo. Santidad, pureza, limpieza, paciencia. No, cuando ustedes vamos a traer el cielo a la tierra, vamos a tener éxito, vamos a llegar a no sé dónde, pero no están hablando de vamos a vivir como se vive en el cielo. ¿Cómo se vive en el cielo? Imagínense, en el cielo uno debe sentirse amado todo el tiempo porque Dios está ahí amándolo. Y luego quiere amar a Dios. Lo segundo para una fe propia es la metanoia. Y metanoia es un amor, una gracia que me hace pensar, soy amado, Dios me ama, pero es un amor que yo no quiero menospreciar. Entonces metanoia es, ahora yo voy a amarlo. Cuando usted sabe que es amado
pero no está dispuesto a arrepentirse, eso no es metanoia y no está, eso quiere decir que usted no va a valorar ese amor. Eso es como estamos escuchando una canción, ¿no? A veces estamos por ahí caminando con Julio, escuchamos canciones y decimos, ¿qué tal la letra de esta canción? ¡Qué descarado! ¿Qué es esta canción? Le decimos así, ¿no? Y tenemos diferentes canciones que a veces suenan y las escuchamos y nos da risa. Y una de esas es de J Balvin que está diciéndole a la persona con la que sale, ay, muy bonito su Instagram, muy bonitas las fotos, pero yo sé que usted lo hace es por mí. Y entonces lo escuchamos y nos reímos, sí. Pero cada canción tiene algo que revela el corazón. Hay una que habla acerca de cómo, usted, dice el autor, usted se la pasa mirándome, usted se la pasa queriéndome, amando, pero yo a usted no lo quiero. O sea, yo con usted no quiero nada. Y así me suena el evangelio hoy en día. El evangelio nos hemos acostumbrado a que Dios me ama, pero no entendemos que la respuesta a ese amor es lo que va a determinar si lo valoro o no. El día que yo me comprometa con Dios, no, pues usted le va a hacer un favor a Dios el día que usted se comprometa. No, yo quiero responder a ese amor. Bueno, un cambio de dirección. Y me voy a decir una coma aquí antes. En la metanoia uno puede darse muy duro. En la metanoia es, ¿cómo es su vida hoy? O sea, ¿cómo es su comportamiento hoy? ¿Qué refleja usted hoy de su vida? Entonces usted, tal vez el primer paso que se dé es muy duro. No, pues yo fallo mucho. Todos fallamos, es cierto. ¿Sí? La metanoia no habla de una perfección moral, porque la perfección moral no la alcanzamos. Pero usted se empieza a pensar, sí, yo soy egoísta, yo soy orgulloso, yo soy, entonces usted empieza a hablar, pero le voy a pedir algo, pare. Empiece la metanoia por lo que el amor de Dios ya empezó a hacer. O sea, antes de salir de aquí apaleado diciendo, sí, es que sí, yo no quiero a Dios. Antes no salga de acá pensando así. Piense esto. Usted está buscando el origen de su fe. Y si ya hay un origen sincero, piense en las cosas que usted ya ha vivido con Jesús por amor. Empiece por eso. Y luego ya siga las que usted debe cambiar por amor. Pero piense qué cosas el amor de Dios ha cambiado en su vida. Porque somos propensos a vernos en el espejo y nos vemos desarreglados. Y eso hace que nos queramos alejar. Pero uno tiene que empezar ¿qué ya cambió el amor de Dios en mí? Metanoia quiere decir, yo ya entiendo que soy amado, yo ya entiendo que Él perdona mis pecados, yo ya entiendo que el amor de Él es incondicional. Y si eso es real, hay cosas que ya de repente ya pasaron en su vida. Por ejemplo, usted ya entiende que el pecado es malo. No por las consecuencias, sino que usted ya entiende que el pecado es malo porque en su corazón ya hay algo nuevo. Empiece por descubrir qué hay dentro de usted, que el amor de Dios ya haya cambiado. Y luego pregúntese, mi amor por Él, ¿qué me lleva a cambiar? Siempre el amor de Él es la iniciativa, pero luego mi amor corresponde y dice, mi amor por Él, ¿qué debería cambiar? ¿Qué me está pidiendo el amor que haga? ¿Qué me está pidiendo hoy el amor que yo haga? Esa es la metanoia, el cambio. Y por último, para una fe propia, en la última clave dice una gloria divina. Ay, qué chévere esto de la gloria divina, porque es la forma en la que Pablo dice, versículo 23, todo lo que sabían de mí era lo que la gente decía. Recuerden que Pablo está viviendo su proceso su proceso de discípulo. Y entonces él dice, en este momento de mi vida, todo lo que la gente sabía de mí era lo que la gente, o todo lo que las personas sabían era lo que la gente decía. El que antes nos perseguía, ahora predica la misma fe que trataba de destruir. Eso es una historia. Es una historia poderosa de una vida transformada. Dice, y alababan a Dios, ¿qué? Por causa de mí. ¿Sabe qué? ¿Cómo defiendo la fe? Con una fe propia. La fe propia tiene un origen genuino, tiene una metanoia, o sea, yo me doy cuenta que yo ya no soy el mismo de antes, pero también tiene una gloria divina, y la gloria divina no
no es como hoy queremos, o no queremos, porque yo no quiero, o no quiero caer en eso, como a veces se pretende mostrar. La gloria divina no es que los demás me vean a mí y se maravillen conmigo como, oh, qué persona tan recta, o qué persona tan exitosa, o qué persona tan decente. No, la gloria divina es que me ven a mí y se preguntan, ¿y a este qué le pasó? Eso tuvo que haber sido Dios, porque a este solo lo cambiaba Dios. Imagínense ese lado, el lado más oscuro de su vida, puesto al descubierto, en transformación. O sea, su lado más oscuro siendo transformado. ¿Qué pensarían los que lo conocen? Dios hizo algo con esta persona. La gloria divina tiene que ver con que el protagonismo se lo lleva siempre Él, porque la gracia es la que me está cambiando, o sea, su amor. La gloria divina es en lo que yo tengo que pensar hoy. La razón por la que Dios me está llamando es para que otros vean en mí el amor de Él. A veces tal vez usted se puede levantar en la mañana y preguntarse, ay, pero ¿y yo qué voy a hacer? O sea, otra vez la rutina, otra vez esta vida, otra vez esto, otra vez aquello. Usted se puede levantar con todo el pedo encima. Ese día, cada día de su vida, levántese y piense, Dios me tiene aquí para que otros vean en mí su gloria, para que otros vean en mí su amor, para que otros vean en mí su gracia. Usted y yo estamos llamados para que otros puedan ver en nosotros, lo puedan ver a Él. Pero no es poniéndonos una máscara para que los demás piensen, uy, qué buen cristiano o qué buena persona. No, no, no. No es la autenticidad tóxica, porque la autenticidad tóxica es yo soy así, Dios me ama así, y usted es así un completo desastre. Esa es la autenticidad tóxica. Es la autenticidad de yo soy esto, no lo oculto y estoy en transformación por el amor de Dios. Estoy comprometido con ser transformado por el amor de Dios. La mejor manera de defender la fe es usted tomándose en serio el dejarse transformar por la gracia de Dios. Porque usted puede defender la fe con muy buenos argumentos teológicos. Es que la Biblia dice esto aquí y allá y su vida, y la gente lo mira y usted sigue siendo obstinado, terco, peleón, gritón, tosco, mentiroso, toda la oscuridad que compartimos, ¿no? Esa oscuridad que sí, cada uno va a pensar en lo más feo que tenga y lo va a decir a la cuenta de 3. No, bueno, está bien. Piense entonces en su pecado favorito y lo vamos a decir. Tampoco. Mi pecado favorito. Todos tenemos un pecado favorito, que es con el que estamos trabajando, ¿no? No es el que más nos gusta, es el que más nos duele. Si usted tiene un pecado favorito, que es el que más le gusta, todavía no hay metanoia. Si usted tiene un pecado favorito, que es con el que usted más le duele y más trabajo, esa es la metanoia. Pero la metanoia me lleva a que otros vean en mí ese proceso. La metanoia es interna, pero la gloria de Dios es externa. Y quiero decirle que Pablo sabía lo que él había hecho. Él había perseguido, él había sido partícipe incluso de violencia y asesinatos en contra de cristianos. Pablo estaba presente cuando apedrearon a Esteban. Esteban es uno de los primeros mártires de la iglesia y Pablo estaba ahí cuidándole la ropa a los que lo estaban apedreando. Yo se lo cuido, guaya, écheme que yo lo cuido. Él sabía todo eso y la gente sabía que él había hecho eso. Y Dios decide usar a una persona como él para mostrar su gloria. Pero no es mostrar la gloria de que yo uso un vaso sucio, es yo uso un vaso que estaba sucio y ahora estoy limpiándolo por medio de la gracia. Eso me encanta. Entonces yo tengo que ser intencional en eso. 3 cosas importantes para una fe propia. 3 cosas importantes para una fe propia. Dime. 1, el origen. Está en la Biblia, mi fe es cristocéntrica, mi fe es bíblica, es cristiana, es coherente. Tiene que verse el capítulo en casa porque ahí digo 2 claves acerca de cómo defender la fe, ¿no? Y el origen. Y luego viene entonces, ¿qué? La metanoia, el arrepentimiento. Por último, la gloria divina. ¿Cuántos días han pasado desde que alguien vio la gloria divina en su vida? Esto no es solo para entristecernos, es para llenarnos de esperanza.
¿Usted sabe que cada día alguien podría ver la gloria divina en usted? Pero usted se me entiende que es una gloria divina que demuestra que usted es amado, pero que usted ama a Dios. La gloria divina no es que ven en mí a alguien al que le salen los negocios o al que no tiene enfermedades. La gloria divina no es que ven en mí a alguien que es milagroso porque todo lo que toca prospera. No, esa no es la gloria divina. La gloria divina es que ven en mí a alguien imperfecto que por amor está siendo perfeccionado. Por el amor de Él y porque yo correspondo a ese amor. Gloria divina en nuestros hogares, gloria divina. Gloria divina en nuestros hogares es que su esposa dice, wow, hizo esto y nunca lo he hecho. Gloria divina, o sea, eso es la gloria divina. Ustedes en su trabajo, alguien que la gente dice, gloria divina. Y cuando lo ven también digo, gloria divina. Y entonces usted dice, estoy casado, gloria divina. Todos gloria divina. Pero es una gloria divina que la gente relaciona con Jesús. No con que usted es buena persona. Yo le digo algo, si usted es recto, si usted está siendo transformado, pero las personas no saben que es a causa de Jesús, usted se está quedando con esa gloria. Mira aquí tan buena gente, mi vecino. Él nunca pelea, él es buen papá, él es buen no sé cómo. No saben que es porque usted es cristiano. Díganle al mundo que lo que usted es por causa de Cristo. Y si le da mucha vergüenza decir que lo que usted es por causa de Cristo no sería así, entonces devuélvase a la gracia para la metanoia y luego va a la gloria divina. Gloria divina. Hay una película que se llama 300, no sé si la recuerda. 300 y en 300 los persas quieren invadir a los griegos y llegan al pueblo de Esparta y llega un mensajero y en ese tiempo los mensajeros eran intocables porque los mensajeros eran los representantes del rey y el mensajero que llega delante de Leonidas, el rey de Esparta, es el mensajero de Jerjes, de Artajerjes y es intocable y entonces el mensajero llega y empieza a intimidarlo y a decirle ustedes se tienen que arrodillar ante mi rey y entonces el rey de Esparta, que el rey de Esparta era un pueblito así chiquitico, era un chiquitito, y entonces también estaba desdentada. Le dice, bueno, que sí, venga, acompáñeme, caminemos. Y empieza a escuchar al mensajero que le empieza a decir, usted no puede tener, no van a seguir llevando la vida que llevan, tienen que inclinarse ante el rey, tienen que inclinarse ante el rey. Y entonces Leonidas llega, sí, lo pone aquí, al lado de un pozo, y empieza a decir, de pronto lo mira, y le dice, ¿sabe qué? Este es mi mensaje para el rey que me está intimidando. Y es una escena épica del cine. Mientras da un grito, saca una patada y le pega al mensajero y lo tira a un pozo y dice, esto es Esparta, y lo tira. Él quiere decir, no nos vamos a doblegar ante ese rey. Yo voy a defender mi fe. Y entonces ahí comienza y es una de las grandes peleas épicas que está inspirado en un suceso de la vida real, como todas las películas que no hay. Usted y yo hoy podemos decir, esto es Esparta, esto es la fe cristiana, no me voy a doblegar, porque no depende de mí ser fuerte, depende de, voy a ir al origen, voy a ir a Jesús, voy a experimentar la gracia y voy a vivir la gloria divina. No me voy a dejar intimidar, es que yo tengo este pecado todos estos años, yo nunca me lo voy a poder quitar. Comience las 8 decisiones con nosotros, empiece a estudiar la Biblia, empiece a reunirse en grupos pequeños. Dios le da, usted sabe por qué los de Esparta eran así tan seguros de sí mismos, porque no porque ellos fueran locos, bueno, eran locos también. Pero ellos sabían que podían enfrentarse a algo más grande, porque ellos habían sido formados para ser soldados. El pueblo de Esparta no podían tener otra profesión. La única profesión de los espartanos era soldados. Ellos estaban seguros de lo que eran. El pueblo cristiano, usted y yo, ya llegando, tenemos que estar seguros de lo que somos. Somos hijos de Dios. No tenemos que vivir intimidados ni por el pecado, ni por los falsos profetas, ni por los falsos mensajes. Podemos decirle, esto es Esparta, este mensaje es equivocado. Yo no voy a creer eso. Tiene que verse el siguiente episodio que está buenísimo y es la enseñanza en casa. Así que es tiempo de pensar en esa fe propia. Hoy
Ya esta semana yo quiero esa fe propia, quiero ir al origen, quiero ir a la Biblia, quiero que alguien me explique quién es Jesús. Y entonces empezamos a estudiar Juan, empezamos a estudiar algo. Quiero el origen, quiero la metanoia, quiero que el amor me transforme. Vamos a las 8 decisiones, vamos a poner en orden todo ese desorden y vamos a vivir la gloria de Dios, cada día la gloria de Dios. En mí, su amor cambiándome, por su amor fiel, por su amor no miento, por su amor transformado. Quiero invitarme a que ore conmigo pensando en una fe propia. Ahí donde está, piense solo en usted, piense solo en este momento, en su fe. Y le pido a Jesús que hoy nos permita, al igual que a Pablo y a esos primeros creyentes, ser conscientes del llamado que estamos recibiendo, un llamado a vivir una fe propia, a defender la fe, pero no podemos defender una fe que no tenemos. No queremos máscaras de ser algo que no somos. Y yo te pido por el corazón de esta comunidad y de la iglesia aquí en Bucaramanga, de la iglesia en Colombia, de la iglesia, Señor, en el mundo. Yo te pido por cada una de esas comunidades que hoy se reúnen en tu nombre, para que podamos encontrar esa fe propia, esa revelación a través de tu palabra, dejar de lado esas falsas voces, esos falsos maestros, esos falsos mensajes que nos llevan a una gloria personal y no a una gloria divina. Que esta comunidad empecemos, Señor, cada día, continuemos en el proceso de ser seguidores. Una metanoia, un amor, una gracia que nos transforma, que supera cualquier vacío, que supera cualquier anhelo diferente. Entonces te pido por esta comunidad, por nuestras creencias, por nuestros anhelos, por nuestras manos, que podamos, Señor, a través de lo que tú haces, demostrarle al mundo qué es tu iglesia, defender la fe. La gente necesita conocerte y queremos que lo haga a través nuestro. Gracias, Jesús, sin miedo, porque es en tu amor, no es en nuestra fuerza, es por tu espíritu, no es por nuestras habilidades, no es por ti, Jesús. Llévanos a un encuentro personal contigo, al igual que Pablo, al igual que los creyentes, y poder llevar a otros también a ese encuentro contigo. Gracias, Jesús, por lo que tú haces. Amén.